El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días desde hacía 6 meses. Valentina Rivera abrió los ojos en la pequeña habitación de servicio de la mansión en Chamberí, uno de los barrios más nobles de Madrid, y por un instante se permitió quedarse tumbada observando el techo blanco. A sus 22 años, ya había aprendido que los sueños debían conquistarse con mucho sudor y determinación, especialmente cuando se nace en un barrio humilde y se trabaja en casa de millonarios. Se levantó silenciosamente, se recogió el cabello castaño en un moño sencillo y se vistió el uniforme impecable que lavaba y planchaba religiosamente todas las noches. En el pequeño espejo de la habitación, observó por un momento sus propios ojos castaños, donde brillaba una determinación que ni ella misma sabía de dónde venía. Quizás era la herencia de su abuela Concepción, quien la había criado con tanto amor tras la pérdida de sus padres en un accidente de coche cuando ella tenía solo 5 años. La casa estaba en silencio a esa hora. Enrique Alburquerque, su patrón, solo se despertaría a las 7 y la pequeña Sofía a las 7:30 para prepararse para la escuela. Valentina bajó las escaleras de mármol de la imponente residencia, sus pasos amortiguados por las zapatillas de goma, y se dirigió a la cocina amplia y moderna que había aprendido a manejar con maestría. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos volaron hacia los libros de anatomía y fisiología que la esperaban más tarde, escondidos debajo de la cama. Estudiar enfermería no era solo un sueño para ella, era una necesidad visceral de ayudar a las personas, de marcar la diferencia en el mundo. Trabajaba todo el día en esa casa y estudiaba hasta altas horas de la madrugada, sobreviviendo con 4 horas de sueño por noche. El aroma del café recién colado se extendió por la cocina cuando escuchó los primeros pasos en el piso superior. Sofía, probablemente. La niña siempre se despertaba unos minutos antes que su padre, en un intento inconsciente de prolongar los momentos de paz antes de enfrentar otro día sin la madre que había fallecido 3 años atrás. Valentina sonrió al pensar en la pequeña. Sofía era una niña dulce, de cabello rubio como su madre y ojos azules como su padre, pero llevaba sobre sus hombros una tristeza que no debería existir en una niña de 8 años. Desde que empezó a trabajar allí, Valentina había notado cómo la niña buscaba en ella algo que no podía encontrar en las niñeras caras o en las escuelas privadas de élite. La rutina matutina era siempre la misma. A las 6 llevaba el café del señor Enrique a su despacho, donde él ya estaría inclinado sobre hojas de cálculo e informes incluso antes del horario comercial. Era dueño de una de las mayores constructoras de la Comunidad de Madrid, Alburquerque Construcciones, empresa familiar que había construido algunos de los edificios más importantes de Madrid. Enrique Alburquerque era un hombre de presencia impactante. Alto, cabello castaño siempre alineado, ojos azules penetrantes que parecían ver a través de las personas. A sus 35 años llevaba sobre sus hombros no solo el peso de los negocios familiares, sino también el dolor de la pérdida de su esposa Camila, víctima de un cáncer agresivo que se la había llevado en pocos meses. Valentina siempre había notado cómo se había encerrado en sí mismo después de la tragedia. En los 6 meses que trabajaba allí, rara vez lo había visto sonreír genuinamente. Trataba a todos los empleados con respeto, pagaba salarios justos y ofrecía beneficios, pero mantenía una distancia educada que dejaba claras las diferencias sociales entre ellos. A las 7 en punto, Valentina llamó suavemente a la puerta del despacho y entró con la bandeja del café. Enrique estaba al teléfono, gesticulando mientras discutía los detalles de una obra en el centro de la ciudad. Ella colocó la taza de porcelana en su lugar habitual, al lado derecho de la mesa de caoba, y estaba retirándose cuando él cubrió el teléfono con la mano. «Valentina, hoy trabajaré hasta más tarde. ¿Puedes pedirle a Sofía que no me espere para la cena?» «Claro, señor Enrique. Le prepararé algo especial». Él asintió agradeciendo y volvió a la conversación telefónica. Valentina cerró la puerta suavemente, acostumbrada a la formalidad que siempre había existido entre ellos. Era una relación respetuosa, pero distante, exactamente como debía ser entre patrón y empleada.
Sofía bajó a desayunar usando el uniforme de la escuela privada donde estudiaba, el cabello rubio recogido en una coleta que Valentina le había hecho la noche anterior. La niña tenía la costumbre de pedirle a Valentina que le peinara el cabello, un gesto simple que revelaba la carencia afectiva que la consumía. «Buenos días, Tina», dijo Sofía usando el apodo cariñoso que había inventado para la empleada. «Buenos días, princesa. ¿Cómo has dormido?» «Soñé con mamá de nuevo», respondió la niña, sentándose a la mesa de mármol del comedor de diario. Estaba haciendo ese pastel de chocolate que tanto me gustaba. Valentina sintió un nudo en el corazón. Sofía mencionaba a su madre casi todos los días, siempre con la misma expresión melancólica en sus ojos azules. Ella le sirvió la avena con frutas que le gustaba a la niña y se sentó a su lado, algo que técnicamente no debería hacer, pero que se había convertido en un hábito entre ellas. «¿Qué tal si te hago un pastel de chocolate esta tarde? Tengo una receta de mi abuela que es deliciosa». Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez en la mañana. «¿En serio? ¿Puedo ayudarte?» «Claro que puedes. Pero primero tienes que comer todo y portarte bien en la escuela». La niña sonrió y empezó a comer con más entusiasmo. Valentina la observó en silencio, pensando en lo injusto que era que una niña tan joven ya hubiera experimentado tanta pérdida. Su propia infancia había estado marcada por la ausencia de sus padres, pero al menos había tenido a su abuela Concepción para llenar el vacío con amor y dulces caseros. Después de llevar a Sofía a la escuela en el Volkswagen Escarabajo azul que el señor Enrique había puesto a su disposición para esas ocasiones, Valentina regresó a la mansión y se sumergió en la rutina de limpieza. La casa tenía 3 pisos, 8 habitaciones, 6 baños, 2 salas de estar, biblioteca, despacho y una zona de ocio con piscina en la parte trasera. Era mucho trabajo para una sola persona, pero ella organizaba todo metódicamente. Mientras limpiaba la biblioteca en el segundo piso, sus ojos se detuvieron en los libros de medicina que ocupaban una de las estanterías. Pertenecían a la difunta esposa del patrón, que había sido médica pediatra. Valentina siempre sentía una punzada de admiración y envidia al ver esos volúmenes encuadernados, pensando en cómo sería haber tenido la oportunidad de estudiar en una universidad pública, de graduarse en medicina. El sonido del teléfono la trajo de vuelta a la realidad. Era doña Carmen, la madre de Enrique, preguntando si podía pasar a almorzar con su hijo. Valentina anotó el recado y continuó la limpieza, siempre atenta a los ruidos de la casa. Alrededor de las 11 de la mañana, mientras aspiraba la alfombra persa del salón principal, escuchó el ruido del coche de Enrique llegando. Él había salido temprano para una reunión y había regresado antes de lo habitual. Valentina apagó el aspirador y lo saludó educadamente cuando él cruzó la sala. «Buenos días, señor Enrique. Doña Carmen llamó. ¿Quiere almorzar aquí hoy?» «Está bien, gracias por avisar». Él parecía más tenso de lo normal, con una arruga de preocupación entre las cejas. Subió al segundo piso mientras Valentina terminaba la limpieza de la sala. Era extraño que regresara tan temprano, pero ella no se metía en los asuntos personales de sus patrones. Durante toda la mañana, notó que él se había quedado más tiempo de lo normal en el despacho, haciendo varias llamadas en tono alterado. Algún problema en los negocios, probablemente. La construcción civil había enfrentado muchos desafíos en los últimos años, y ella sabía que Enrique cargaba solo con toda la responsabilidad de la empresa familiar. A la hora del almuerzo, doña Carmen llegó puntualmente. Era una señora de 60 años, elegante y educada, que siempre había tratado a Valentina con genuina amabilidad. A diferencia de su hijo, ella no mantenía la misma distancia formal y frecuentemente elogiaba el trabajo de la joven empleada. «Buenas tardes, Valentina, querida. ¿Cómo estás?» «Muy bien, doña Carmen, gracias. El señor Enrique está en el despacho. Voy a llamarlo para que almorcemos. ¿Hiciste ese plato regional que tanto me gusta?» «Claro, es el plato preferido del señor Enrique también». Doña Carmen sonrió cálidamente. «Cuidas muy bien de mi familia, hija mía. Enrique tiene suerte de haber encontrado a alguien tan dedicada». Las palabras de la señora resonaron en la mente de Valentina mientras servía el almuerzo en el comedor. Durante la comida, madre e hijo conversaron sobre negocios y sobre Sofía, siempre en tono bajo.
Valentina circulaba discretamente, recogiendo platos y sirviendo agua, como una sombra silenciosa. Después del almuerzo, doña Carmen se despidió y Enrique regresó al despacho. Valentina aprovechó la tarde más tranquila para adelantar la cena y preparar el pastel de chocolate que le había prometido a Sofía. Mientras mezclaba la masa, siguiendo la receta de su abuela Concepción, se permitió pensar en el futuro. En 2 años, si todo salía bien, sería enfermera titulada. Podría trabajar en el hospital clínico, ayudando a personas necesitadas, realizando el sueño que alimentaba desde niña. Su abuela siempre decía que Dios daba talentos diferentes a cada persona, y el suyo era cuidar de los demás. El pastel estaba en el horno cuando escuchó a Sofía llegando de la escuela. La niña entró por la cocina, tiró la mochila al suelo y corrió a abrazar a Valentina. «Tina, hiciste el pastel. Se está horneando ahora, princesa. ¿Qué tal si hacemos la cobertura juntas?» Pasaron toda la tarde en la cocina, mezclando chocolate derretido con leche condensada, riendo de las travesuras que Sofía contaba sobre la escuela. Era en esos momentos cuando Valentina sentía que marcaba la diferencia en la vida de esa niña, ofreciéndole el cariño que tanto necesitaba. Cuando Enrique bajó a cenar, encontró a su hija y a la empleada sentadas a la mesa del comedor de diario, compartiendo rebanadas del pastel aún tibio. Sofía estaba animada, contando sobre la receta de la abuela de Valentina y pidiéndole a su padre que la probara. «Papá, prueba, Tina lo hizo igual que la abuela Concepción». Enrique dudó por un momento, pero aceptó el trozo que su hija le ofreció. Al probarlo, sus ojos se cerraron por un instante, como si el sabor le trajera algún recuerdo distante. «Está muy bueno», dijo simplemente, pero Valentina notó algo diferente en su voz. Después de la cena, mientras Sofía hacía sus tareas escolares, Valentina arregló la cocina y se preparó para otra noche de estudios. Eran las 9 de la noche cuando finalmente pudo retirarse a su habitación con los libros de anatomía. La casa quedó en silencio, solo con el ruido distante del aire acondicionado y del viento en los árboles del jardín. Valentina estudió hasta medianoche, revisando el sistema cardiovascular para el examen de la semana siguiente. Cuando finalmente apagó la luz, sus últimos pensamientos fueron sobre cuánto había cambiado su vida desde que había empezado a trabajar en esa casa. No era solo el salario mejor o la estabilidad, era la sensación de pertenecer a algo, de cuidar de personas que, a pesar de la diferencia social, empezaban a formar parte de su vida. Sofía especialmente había encontrado un lugar especial en su corazón, llenando el vacío que la propia Valentina cargaba desde la pérdida de su abuela. Se durmió pensando en el examen de anatomía y en la receta de pastel que había traído una sonrisa genuina al rostro de la pequeña Sofía. No imaginaba que el día siguiente cambiaría completamente el rumbo de su vida y de todos los que habitaban esa mansión en Chamberí. El martes de junio comenzó como cualquier otro día en la meticulosa rutina de Valentina. El despertador sonó a las 5:30. Ella preparó el desayuno, llevó a Sofía a la escuela y regresó para iniciar la limpieza de la mansión. Lo que ella no sabía era que ese día quedaría grabado en su memoria para siempre, marcando el momento en que su vida tomó un rumbo completamente inesperado. Enrique había salido más temprano de lo normal para una reunión en el centro de la ciudad, algo sobre un nuevo proyecto que la constructora estaba desarrollando en la zona de Salamanca. Valentina aprovechó su ausencia para hacer una limpieza más profunda en el despacho, organizando los papeles sobre la mesa de caoba y limpiando los muebles de madera noble. Era casi mediodía cuando escuchó el ruido del portón electrónico abriéndose. Enrique había regresado a almorzar en casa, como hacía ocasionalmente cuando las reuniones terminaban más temprano. Ella lo saludó en la puerta de entrada, notando que él parecía más pálido de lo normal. «Buenas tardes, señor Enrique. ¿Quiere que le caliente el almuerzo?» «No, gracias, Valentina. No tengo mucha hambre. Voy a subir a darme una ducha». Había algo diferente en su voz, una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Valentina lo observó subir las escaleras de mármol con pasos más lentos de lo habitual, pero no dijo nada. No era su lugar meterse en la vida personal de sus patrones. Continuó su rutina de limpieza,
ahora en el segundo piso. Estaba limpiando los muebles de la suite de invitados cuando escuchó el ruido del agua de la ducha en el baño de la suite principal. Enrique había comenzado a ducharse, probablemente intentando relajarse después de una mañana estresante de reuniones. Pasó media hora, y Valentina terminaba de aspirar la alfombra del pasillo cuando un sonido extraño la hizo detenerse abruptamente. Era como si algo pesado se hubiera caído en el piso superior. Apagó el aspirador y aguzó los oídos. Silencio total. Por un momento dudó. Quizás solo era algo que se había caído del armario, o Enrique tropezando con algo, pero una sensación extraña en el estómago la hizo subir las escaleras corriendo. Algo andaba mal. Ella podía sentirlo. «¿Señor Enrique?», llamó al llegar al tercer piso. Ninguna respuesta. El ruido del agua aún venía del baño de la suite principal, pero no había ningún otro sonido. Valentina se acercó a la puerta entreabierta de la habitación, el corazón latiéndole acelerado en el pecho. «¿Señor Enrique? ¿Está todo bien?». Silencio. La puerta del baño estaba entreabierta, y ella podía ver vapor saliendo de dentro. Con una valentía que no sabía poseer, empujó la puerta despacio. Lo que vio la hizo ahogar un grito de horror. Enrique estaba desmayado en el suelo de mármol del baño, aún vistiendo solo una toalla en la cintura. Había sangre escurriendo de un corte en la frente, donde probablemente se golpeó al caer. El agua caliente de la ducha aún corría, creando una densa niebla en el ambiente. Durante unos segundos cruciales, Valentina quedó paralizada. Después, todos los conocimientos que había absorbido en el curso de enfermería tomaron el control de su mente, superponiéndose al pánico. Corrió hacia él, arrodillándose en el suelo mojado, sin importarle su propia ropa. Colocó 2 dedos en su cuello, buscando el pulso en la carótida. Estaba allí, débil pero constante, respiración superficial pero presente. Él estaba vivo. «Señor Enrique, ¿puede oírme?». Ninguna respuesta. El corte en la frente sangraba, pero no parecía profundo. Valentina se levantó rápidamente, cerró la ducha y cogió una toalla limpia para detener el sangrado. Sus manos temblaban, pero su mente estaba sorprendentemente clara. Cogió el teléfono de la habitación y marcó el 112. «Emergencias. Necesito una ambulancia urgente. Tengo un hombre de 35 años desmayado, posible traumatismo cráneoencefálico». Dio la dirección de la mansión en Chamberí y la información que los operadores solicitaron. Le dijeron que la ambulancia llegaría en 15 minutos. Volvió corriendo al baño. Enrique seguía inconsciente, pero ella notó que la respiración era más regular. Colocó una toalla doblada bajo su cabeza para mayor comodidad y continuó presionando ligeramente la herida en la frente con otra toalla para controlar el sangrado. «Quédate conmigo, por favor», murmuró, sin saber si él podía oírla. «La ambulancia ya viene». Fueron los 15 minutos más largos de su vida. Valentina no se apartó ni por un segundo, monitoreando constantemente sus signos vitales de la forma en que había aprendido en el curso. El pulso se mantenía estable. La respiración mejoraba gradualmente. Cuando finalmente escuchó el sonido de la sirena acercándose a la calle, sintió un alivio inmenso. Corrió a abrir el portón y guiar a los paramédicos escaleras arriba. 2 hombres uniformados subieron con una camilla y equipos médicos. «¿Qué pasó?», preguntó uno de los paramédicos. «Lo encontré desmayado en el baño hace unos 20 minutos. Trauma en la frente. Probablemente se cayó y se golpeó con la esquina del lavabo. Pulso estable, respiración normal ahora». El paramédico la miró con interés. «¿Tiene formación médica?». «Estoy cursando enfermería». Trabajaron rápidamente, verificando los signos vitales de Enrique y estabilizando la herida en la frente. Cuando lo colocaron en la camilla, él empezó a dar señales de que estaba volviendo en sí, gimiendo bajito. «Lo llevaremos al Hospital Universitario La Paz», informó el paramédico. «Necesita hacerse algunos exámenes para descartar traumatismo cráneoencefálico grave». Valentina dudó por un momento. Técnicamente, ella era solo la empleada, pero la idea de dejarlo solo en el hospital la atormentaba. «¿Puedo acompañarlo? ¿Es familiar?». Soy la persona más cercana disponible en este momento». El paramédico asintió positivamente.
Puede venir, pero vamos rápido. Valentina cogió su bolso y las llaves del coche, cerró la casa y subió a la ambulancia. Durante todo el trayecto hasta el hospital, le sostuvo la mano a Enrique, que estaba empezando a recobrar la conciencia lentamente. «¿Enrique? ¿Puede oírme?», dijo uno de los paramédicos. Él abrió los ojos despacio, confuso. El primer rostro que vio fue el de Valentina, inclinada sobre él con los ojos rojos de preocupación. «¿Valentina? ¿Dónde estoy?» «Te desmayaste en el baño, estamos yendo al hospital». Él intentó sentarse, pero el paramédico lo impidió. «Tranquilo, señor. Quédese tumbado. Se golpeó la cabeza y necesita hacerse algunos exámenes». En el hospital, llevaron a Enrique directamente a urgencias. Valentina se quedó en la sala de espera, las manos aún temblándole por la adrenalina del momento. Fue solo cuando se sentó en las sillas de plástico azul que se dio cuenta de lo que había sucedido. Ella, una simple empleada doméstica, había salvado la vida de su patrón. Una hora después, el médico salió para hablar con ella. Era un hombre joven, de bata blanca y expresión seria. «¿La señora es familiar del paciente?» Trabajo para él. Fui yo quien lo encontró. Bueno, tuvo un síncope, probablemente causado por estrés y mala alimentación. El traumatismo cráneoencefálico fue leve, solo unos puntos en la frente. Tuvo mucha suerte. Si hubiera permanecido mucho más tiempo desmayado, las consecuencias podrían haber sido graves». Valentina sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. «¿Va a estar bien?» «Sí, pero lo mantendremos en observación durante 24 horas. Él pidió hablar con usted». Valentina siguió al médico hasta una pequeña habitación en el ala de observación. Enrique estaba tumbado en una cama de hospital, con un vendaje en la frente y conectado a un monitor cardíaco. Cuando la vio entrar, sus ojos azules se iluminaron de una forma que ella nunca había visto antes. «Valentina, el médico me dijo que me salvaste». Ella se acercó tímidamente a la cama. «Solo hice lo que cualquier persona haría». «No». Él le tomó la mano con una intensidad que la sorprendió. «Aplicaste primeros auxilios, llamaste a la ambulancia, sabías exactamente qué hacer. El médico dijo que si hubiera permanecido más tiempo en el suelo del baño, podría haber tenido complicaciones serias». Valentina sintió que sus mejillas se enrojecían. Nunca había visto a Enrique demostrar tanta emoción, tanta vulnerabilidad. La máscara de frialdad profesional había caído completamente. «¿Cómo supiste que algo andaba mal?», preguntó él. «Escuché el ruido de la caída. Algo me dijo que necesitaba verificar». «Instinto maternal», murmuró él, más para sí mismo que para ella. Así como lo tenía Camila. Era la primera vez que él mencionaba a su esposa fallecida en presencia de Valentina. Había algo diferente en sus ojos, una apertura que no había existido antes. «Necesito llamar a doña Carmen y buscar a Sofía en la escuela», dijo Valentina, intentando volver a la realidad práctica. «Ya llamé a mi madre desde el teléfono de aquí. Ella buscará a Sofía y le explicará que estoy bien, solo haciéndome unos exámenes, pero...». Él dudó. «¿Podrías quedarte conmigo esta noche? Sé que es mucho pedir, pero...». «Claro», respondió ella sin dudar. «Me quedaré». La noche en el hospital pasó lentamente. Valentina durmió en un sillón al lado de la cama, despertándose a cada ruido para verificar si él estaba bien. Varias veces durante la madrugada encontró a Enrique despierto, observándola con una expresión que ella no sabía descifrar. «No necesitas quedarte despierta vigilándome», dijo él en una de esas ocasiones. «Es parte del trabajo», respondió ella, intentando mantener la formalidad habitual. «No, Valentina, esto va mucho más allá del trabajo». Había algo en su voz que la hizo mirarlo directamente a los ojos. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo interpretar. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó él finalmente. «¿Por qué te importa tanto?». La pregunta la tomó desprevenida. Por unos segundos, no supo qué responder. Cuando finalmente habló, las palabras salieron directamente del corazón. «Porque usted es una buena persona, señor Enrique. Porque Sofía necesita a su padre y porque...». Ella dudó. «Porque nadie debería pasar por dificultades solo». Él permaneció en silencio durante mucho tiempo, procesando sus palabras. Cuando finalmente habló de nuevo,
Había una suavidad en su voz que ella nunca había oído antes. Gracias, Valentina. De verdad. A la mañana siguiente, cuando recibieron el alta médica, había algo fundamentalmente diferente entre ellos. La formalidad fría había dado paso a una complicidad silenciosa, como si hubieran compartido algo que trascendía la relación de patrón y empleada. En el coche de vuelta a casa, Enrique rompió el silencio. El médico dijo que necesito reposo durante una semana. Nada de trabajo, nada de estrés. Yo me encargaré de todo, dijo Valentina. Usted solo necesita preocuparse por recuperarse. Él la miró con una pequeña pero genuina sonrisa. Sé que lo harás. Era la primera vez en 6 meses que ella lo veía sonreír de verdad, y por primera vez desde que había empezado a trabajar en esa casa, Valentina sintió que quizás no era solo una empleada. Quizás era algo más importante en la vida de esa familia de lo que jamás había imaginado. La semana de reposo forzado transformó completamente la dinámica de la mansión en Chamberí. Enrique, acostumbrado a controlar cada detalle de los negocios familiares, se vio obligado a delegar responsabilidades y a permanecer en casa bajo los cuidados de Valentina. Lo que comenzó como una imposición médica, pronto se reveló como algo que ninguno de los dos había anticipado. La primera mañana después del accidente, Valentina se despertó más temprano de lo habitual, a las 5. Quería asegurarse de que todo estuviera perfecto cuando Enrique se despertara. Preparó un desayuno especial con frutas frescas, panes caseros y el zumo de naranja lima que a él le gustaba, y subió a su habitación a las 7 en punto. Lo encontró ya despierto, sentado en la cama con el portátil en el regazo, tecleando furiosamente una serie de correos electrónicos. El vendaje en la frente le daba un aspecto vulnerable que contrastaba con la determinación obstinada en sus ojos azules. «Buenos días, señor Enrique», dijo ella colocando la bandeja en la mesita de noche. «¿Cómo se siente?» «Mucho mejor, gracias». Él ni siquiera levantó los ojos del ordenador. «Solo necesito resolver unos problemas en la obra de Salamanca y luego podré descansar». Valentina frunció el ceño. Había algo profundamente equivocado en esa escena. Allí estaba un hombre que se había desmayado por estrés y mala alimentación apenas 24 horas antes, y ya estaba inmerso en el trabajo de nuevo. «El médico fue muy claro sobre el reposo absoluto», dijo ella, con una voz más firme de lo habitual. «Son solo unos correos urgentes. Nada es tan urgente que no pueda esperar a su recuperación». Enrique finalmente la miró, sorprendido por el tono determinado. En 6 meses de trabajo, Valentina jamás había cuestionado sus decisiones ni dado su opinión sobre su vida personal. «Valentina, agradezco su preocupación, pero...» «Nada de peros». Ella se acercó a la cama y, en una actitud que sorprendió a ambos, cerró el portátil con delicadeza pero con firmeza. «Usted casi tuvo complicaciones serias ayer. Su hija necesita a su padre sano, no a un adicto al trabajo internado en el hospital». El silencio que siguió fue tenso. Enrique la observó con una mezcla de irritación y admiración. Ningún empleado jamás le había hablado de esa forma, pero había algo en la manera en que ella se preocupaba, en la genuina preocupación en sus ojos castaños, que desarmó su defensiva habitual. «Está bien», dijo él finalmente, «pero solo por hoy. Por una semana entera», corrigió ella. «Y ahora va a comer este desayuno que hice especialmente para su recuperación». Durante los días siguientes, se estableció una rutina completamente nueva en la mansión. Valentina se convirtió no solo en empleada doméstica, sino también en enfermera particular, cuidadora y gradualmente en una presencia constante en la vida de Enrique. Ella preparaba comidas nutritivas siguiendo las orientaciones médicas, lo obligaba a hacer las caminatas ligeras recomendadas por el médico en el jardín de la casa, y había creado un cronograma rígido que incluía periodos de descanso entre las actividades. Lo más sorprendente para Enrique era cómo Valentina había asumido el control de la situación con una autoridad natural que él no sabía que ella poseía. La joven tímida y sumisa que había conocido se había revelado como una mujer fuerte, determinada e increíblemente cuidadosa. El miércoles, durante una de las caminatas en el jardín, Enrique finalmente cedió a la curiosidad que venía creciendo sobre la vida de la empleada que se había convertido en su cuidadora. «Cuéntame sobre tu familia, Valentina».
Sé muy poco sobre tu vida. Ella dudó mientras caminaban entre los rosales que adornaban el jardín. Era extraña esa inversión de papeles, el patrón millonario interesado en la vida de la empleada doméstica. No hay mucho que contar, señor Enrique. Perdí a mis padres muy joven. Fui criada por mi abuela Concepción. ¿La abuela de las recetas de pastel que tanto le gustan a Sofía? Sí, sonrió ella. La abuela era una mujer extraordinaria. Trabajó toda la vida como limpiadora en escuelas públicas para criarme y darme educación. Falleció el año pasado. Enrique notó la tristeza que pasó por sus ojos al hablar de su abuela. Lo siento mucho. Debe haber sido una gran pérdida. Lo fue. Ella siempre decía que yo tenía talento para cuidar a las personas, que debería ser enfermera. Está siendo difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero es lo que a ella le gustaría que hiciera. Por eso supiste exactamente qué hacer cuando me encontraste en el baño. La abuela siempre decía que el conocimiento nunca es demasiado. Me obligaba a leer todo lo que podía sobre medicina y salud. Caminaron en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Enrique estaba empezando a entender que había mucha más profundidad en esa joven de lo que jamás había imaginado. ¿Y novios? ¿Alguien especial en tu vida? La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerse. Valentina se sonrojó ligeramente. No tengo tiempo para relaciones. Entre el trabajo aquí y los estudios de enfermería, apenas me queda tiempo para dormir. Eso no es vida, Valentina. Eres joven, bonita, inteligente. Deberías tener una vida social. Ella dejó de caminar y lo miró directamente a los ojos. ¿Y usted? ¿Cuándo fue la última vez que salió con una mujer? ¿Que hizo algo más que trabajar? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Nadie se atrevía a cuestionar su vida personal de esa forma. Eso es diferente, dijo él, incómodo. ¿Por qué es diferente? ¿Porque usted es rico y yo soy empleada? La soledad es soledad, independientemente de la cuenta bancaria. Enrique se quedó en silencio, procesando sus palabras. Había una sabiduría en esa observación que le incomodaba porque era absolutamente verdadera. Esa noche, después de que Sofía se fuera a dormir, Valentina llevó el té de manzanilla que había preparado para Enrique. Él estaba en la biblioteca del segundo piso, hojeando un libro que había pertenecido a su difunta esposa. A Camila le gustaba leer sobre medicina pediátrica, dijo él cuando la vio observando la estantería. Soñaba con abrir una clínica gratuita para niños necesitados. Era una mujer admirable, comentó Valentina. Sofía habla de ella con tanto amor. A veces me siento culpable por seguir viviendo cuando ella no pudo, confesó él, en una apertura emocional que sorprendió a ambos, como si estuviera traicionando su memoria al seguir adelante. Valentina se sentó en el sillón al lado del suyo, algo que jamás había hecho antes. La formalidad había dado paso a una intimidad que ninguno de los dos sabía cómo clasificar. Estoy segura de que ella quería que usted fuera feliz. Y Sofía necesita ver a su padre viviendo plenamente, no solo existiendo. ¿Cómo haces para ser tan sabia a los 22 años? La pérdida enseña mucho sobre el valor de la vida, respondió ella simplemente. Él la observó en el silencio de la biblioteca. La luz suave de la lámpara destacaba los cabellos castaños que había dejado sueltos, enmarcando un rostro que él estaba empezando a encontrar hermoso de una forma que lo asustaba. Valentina, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Alguna vez te has sentido atraída por alguien inapropiado? La pregunta creó una tensión palpable en el ambiente. Valentina sintió que el corazón se le aceleraba, intuyendo a dónde podía llevar esa conversación. ¿Por qué pregunta eso? Porque, él dudó, porque estoy empezando a sentir cosas que no debería sentir. El silencio se extendió entre ellos, cargado de significados no dichos. Valentina sabía exactamente a qué se refería, porque venía luchando contra los mismos sentimientos hacía días. Señor Enrique, puedes llamarme solo Enrique. Creo que ya hemos pasado el punto de la formalidad extrema. Enrique, intentó ella, extrañando la intimidad del nombre sin el tratamiento formal. Usted está vulnerable a causa del accidente. Esos sentimientos pasarán cuando se sienta mejor. ¿Y si no pasan? La pregunta quedó suspendida en el aire como una confesión
que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar completamente. «Entonces, tendremos un problema», susurró ella. La mañana del viernes, el último día de la semana de reposo forzado, Sofía despertó con fiebre. Valentina notó inmediatamente que la niña estaba diferente durante el desayuno, con las mejillas sonrojadas y los ojos vidriosos. «Princesa, ¿estás bien?» «Me duele la cabeza, Tina». Valentina le puso la mano en la frente a la niña y sintió inmediatamente la temperatura elevada. Sin dudar, cogió el termómetro y confirmó. Sofía tenía fiebre de 38 grados. «¡Enrique!», llamó, olvidándose completamente de la formalidad. Él bajó corriendo, aún en albornoz, alarmado por el tono de urgencia en su voz. «¿Qué pasó?» «Sofía tiene fiebre. Necesitamos llevarla al médico». Durante toda la mañana en el hospital pediátrico, Enrique observó a Valentina cuidar de Sofía con una dedicación que iba mucho más allá de lo profesional. Ella le canturreaba bajito para distraer a la niña durante los exámenes, le sostenía la mano durante la extracción de sangre y negoció con la médica sobre los medicamentos como una madre preocupada. «Es solo una virosis», diagnosticó la pediatra. «Reposo, mucho líquido y antitérmico si es necesario. Debe pasar en 2 o 3 días». De camino a casa, Sofía se quedó dormida en el asiento trasero del coche y Enrique aprovechó para conversar con Valentina. «Gracias por cuidarla como si fuera tu hija. Sofía es una niña especial. Es imposible no enamorarse de ella. Ella se enamoró de ti también. Desde que llegaste es la primera vez que veo a mi hija realmente feliz». Valentina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Ella llena un vacío en mi corazón que ni siquiera sabía que existía». «Valentina», dijo él, deteniendo el coche en el semáforo y mirándola directamente, «creo que necesitamos hablar sobre lo que está pasando entre nosotros». Ella sabía que esa conversación era inevitable. La semana de convivencia intensa había cambiado algo fundamental en la relación entre ellos, creando una intimidad y una cercanía que trascendían cualquier definición social convencionalmente aceptada. «No sé si estoy lista para esa conversación», admitió ella. «Yo tampoco», confesó Enrique, «pero ya no puedo fingir que eres solo mi empleada. Y creo que tú tampoco puedes fingir que yo soy solo tu patrón». El semáforo se abrió y regresaron a casa en silencio, cada uno perdido en pensamientos sobre un futuro que parecía al mismo tiempo imposible e inevitable. El mes de julio trajo un cambio sutil, pero perceptible en la atmósfera de la mansión en Chamberí. Enrique había regresado al trabajo, pero algo se había transformado permanentemente en su relación con Valentina. Las miradas duraban más tiempo, las conversaciones se volvieron más personales, y una deliciosa tensión flotaba en el aire siempre que estaban en el mismo ambiente. Sofía se había recuperado completamente de la virosis, pero el episodio había fortalecido aún más los lazos entre ella y Valentina. La niña ahora llamaba a la empleada Tina Mamá cuando estaba solo con ella, un apodo que hacía que el corazón de Valentina se encogiera de emoción y al mismo tiempo de melancolía. Fue en una tarde de sábado, cuando doña Carmen había llevado a Sofía a pasar el fin de semana en la finca familiar en La Moraleja, que la tensión acumulada finalmente explotó. Enrique había llegado a casa después de una mañana en el despacho, encontrando a Valentina en el jardín trasero, tendiendo ropa en el tendedero. Ella usaba un vestido simple de algodón azul, y la brisa de julio jugaba con sus cabellos castaños sueltos. Por un momento, él se quedó parado en el porche solo observándola. «¿Necesitas ayuda?», se ofreció, bajando los escalones de piedra. «No hace falta, ya estoy terminando», respondió ella, sin mirarlo directamente. En los últimos días, habían estado evitando quedarse a solas, como si ambos supieran que la cercanía era peligrosa. «Valentina», dijo él, acercándose, «necesitamos hablar sobre aquella noche en la biblioteca». Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo, las manos temblándole ligeramente mientras sostenía una sábana. «No hay nada de qué hablar». «Sí lo hay. Hay todo de qué hablar». Él estaba ahora muy cerca, lo suficiente para sentir el suave perfume de lavanda que ella usaba. «No puedo dejar de pensar en lo que dijiste sobre que la soledad es soledad, independientemente de la cuenta bancaria. Enrique, por favor,
No. Él le tocó delicadamente el brazo, haciéndola girarse para mirarlo. 3 años, Valentina. 3 años viviendo como un fantasma, cuidando solo de Sofía y de los negocios, creyendo que era lo que merecía, y entonces apareces en mi vida y me haces recordar que estoy vivo. Los ojos castaños de ella se llenaron de lágrimas. Estás confundiendo gratitud con otra cosa. Yo salvé tu vida, es natural que te sientas así. Es más que gratitud, dijo él, acercándose aún más. Es la forma en que cuidas a Sofía como si fuera tu propia hija. Es como me enfrentaste cuando yo quería trabajar enfermo. Es esa sabiduría que tienes, esa fuerza, esa bondad genuina. Para, susurró ella, retrocediendo un paso. Nosotros somos de mundos diferentes. Tú eres un empresario millonario. Yo soy una empleada doméstica que apenas terminó el bachillerato. ¿Y qué? La voz de él salió más intensa de lo que pretendía. ¿Y qué si somos de mundos diferentes? Lo que importa es cómo nos sentimos cuando estamos juntos. Importa para el mundo exterior. Importa para tu familia, para tus amigos, para los negocios. Enrique tomó las 2 manos de ella entre las suyas. Escucha lo que estoy diciendo, Valentina. Por primera vez en 3 años, me despierto por la mañana ansioso por verte. Tu risa es el sonido más bonito que escucho durante el día. Cuando cuidas a Sofía, cuando me cuidas a mí, siento que finalmente encontré lo que estaba buscando. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Valentina. Enrique, esto es una locura. Quizás lo sea, pero es la primera vez en mucho tiempo que me siento vivo de verdad. Él levantó una de sus manos y acarició delicadamente el rostro mojado de lágrimas. Creo que me estoy enamorando de ti. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Valentina cerró los ojos, luchando contra todos los sentimientos que venía reprimiendo hacía semanas. Yo también, susurró tan bajo que él casi no la oyó. Yo también me estoy enamorando de ti. Y por eso mismo necesitamos detener esto ahora. ¿Por qué? Porque saldrá mal, porque la gente hablará, porque Sofía se hará daño cuando esto termine, porque yo no pertenezco a tu mundo. Enrique puso las manos en el rostro de ella, obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Y si quiero que pertenezcas? ¿Y si quiero cambiar mi mundo para incluirte? No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Y entonces, sin previo aviso, la besó. Fue un beso suave al principio, vacilante, como si él estuviera pidiendo permiso. Pero cuando Valentina no se apartó, cuando sus labios respondieron a los de él, el beso se profundizó, cargado de toda la tensión y todos los sentimientos reprimidos de las últimas semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Valentina apoyó la frente en la de él, los ojos aún cerrados. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Pero está pasando», dijo él, besándole delicadamente la frente. «Y no quiero luchar contra ello». Permanecieron abrazados en el jardín, entre el tendedero de ropa y el perfume de las rosas, hasta que la realidad comenzó a imponerse de nuevo. Valentina fue la primera en apartarse. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Enrique se pasó la mano por el cabello, pensando, «No lo sé. Solo sé que no quiero fingir que esto no sucedió. Enrique, tu madre, tu hermano, los vecinos, ¿qué van a pensar? No me importa lo que piensen los demás, pero a mí sí me importa», explotó ella. «A mí me importa porque seré yo a quien llamarán interesada, aprovechada, seré yo quien sufra las consecuencias». La realidad de sus palabras lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Valentina tenía razón. Él tenía el privilegio de la riqueza y la posición social que lo protegería de las peores consecuencias. Ella, no. Entonces, ¿qué sugieres? Que intentemos olvidar lo que pasó, que volvamos a ser patrón y empleada. ¿Puedes hacer eso? Ella lo miró a los ojos por un largo momento. No, pero lo intentaré. Durante las semanas siguientes, ambos hicieron un esfuerzo heroico para volver a la normalidad. Valentina volvió al tratamiento formal de señor Enrique. Él mantuvo la distancia respetuosa de siempre. Pero había una electricidad en el aire cada vez que se cruzaban en la casa, una tensión que Sofía, a pesar de su edad, comenzó a percibir. «¿Por qué tú y papá están raros?
preguntó la niña una tarde, mientras Valentina la ayudaba con los deberes. ¿Raros cómo, princesa? Ya no hablan. Antes se reían juntos cuando yo estaba enferma. Valentina sintió que el corazón se le encogía. A veces los adultos se preocupan por cosas del trabajo. Pero papá es más feliz cuando estás cerca. Yo lo veo. La observación inocente de la niña resonó en la mente de Valentina durante el resto del día. Sofía tenía razón. Había algo entre ella y Enrique que era imposible de esconder completamente, especialmente de una niña carente de afecto que observaba todo a su alrededor. La situación se complicó aún más cuando doña Carmen comenzó a hacer comentarios aparentemente inocentes, pero claramente intencionados. «Valentina, querida, últimamente has dejado a mi hijo más tranquilo», dijo una tarde, mientras tomaban café en la cocina. «Parece menos estresado. Solo hago mi trabajo, doña Carmen. Su trabajo es mucho más que limpiar la casa, hija mía. Usted cuida de esta familia con tanto cariño. Enrique tuvo suerte de encontrarla». Había algo en el tono de la señora que hacía que Valentina sospechara que había intuido lo que estaba sucediendo entre ella y su hijo. «Doña Carmen, no necesita decir nada, querida. Solo quiero que sepa que una familia no se construye solo con dinero. Se construye con amor, cuidado, dedicación. Y usted ha ofrecido todo eso a Enrique y Sofía». Las palabras de la señora resonaron en la cabeza de Valentina durante toda la semana. ¿Doña Carmen le estaba dando una especie de aprobación o solo reconociendo su trabajo? La respuesta llegó un viernes por la noche, cuando Enrique regresó del trabajo visiblemente afectado. Había tenido una discusión seria con su hermano Rafael sobre el rumbo de la empresa y llegó a casa cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Valentina lo encontró en la biblioteca, mirando al vacío a través de la ventana que daba al jardín. Sin pensarlo dos veces, se acercó y colocó delicadamente la mano en el hombro de él. «¿Quieres hablar sobre lo que pasó?». Él se giró y ella vio en sus ojos azules una vulnerabilidad que la conmovió profundamente. «Rafael cree que estoy perdiendo el enfoque, que desde el accidente ando distraído, tomando decisiones equivocadas. ¿Y tú estás de acuerdo?». «No lo sé, quizás. Desde que…». Él se detuvo, mirándola directamente. «Desde que te besé, no puedo pensar en nada más». La confesión creó un silencio tenso entre ellos. Valentina sabía que estaba al borde de un precipicio emocional. «Enrique, sé lo que vas a decir, que necesitamos mantener la distancia, que esto es imposible, que nos haremos daño». Él se acercó a ella. «Pero ¿y si no nos hacemos daño? ¿Y si funciona? ¿Y si sale mal? Entonces al menos lo habremos intentado». Él le sostuvo el rostro entre las manos, como había hecho en el jardín semanas antes. «Valentina, no soporto más fingir que eres solo mi empleada. Te has vuelto mucho más importante en mi vida de lo que jamás imaginé que fuera posible». Esta vez fue ella quien lo besó primero. Fue un beso diferente al primero, más intenso, más desesperado, cargado de todas las semanas de tensión reprimida. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. «Esto lo va a complicar todo», dijo ella, aún en sus brazos. «Lo sé, pero ya no me importa». «¿Y Sofía?». «Sofía te ama. Ella estará feliz. ¿Y tu familia?». «Mi madre ya dejó claro que te aprueba. Rafael tendrá que aceptarlo». «¿Y el resto del mundo?». Enrique la besó de nuevo, más suavemente esta vez. «Que se fastidie el resto del mundo. Solo importamos nosotros tres. Yo, tú y Sofía». Por primera vez desde el beso en el jardín, Valentina se permitió creer que quizás, solo quizás, el amor pudiera ser más fuerte que las convenciones sociales. Los 2 meses siguientes fueron los más felices de la vida de Valentina. Enrique había oficializado la relación primero con doña Carmen, quien recibió la noticia con una sonrisa cálida y un abrazo apretado, y luego con Sofía, quien saltó de alegría gritando: «Ahora vas a ser mi mamá de verdad». La casa se llenó de una ligereza que no existía hacía años, con risas genuinas resonando por los pasillos de mármol. Enrique se transformó en un hombre completamente diferente. El empresario frío y distante dio paso a alguien cariñoso, atento, que llegaba a casa con flores para Valentina y abrazos largos para Sofía.
Él la llevaba a cenar a restaurantes discretos los fines de semana, la presentaba como alguien muy especial a los camareros y por primera vez en su vida, Valentina se sentía verdaderamente amada y valorada. El problema comenzó una tarde de septiembre, cuando Valentina fue al supermercado de El Corte Inglés, en el barrio de Salamanca, a hacer las compras de la semana. Era un lugar que frecuentaba hacía meses sin problemas, pero esta vez fue diferente. 3 mujeres elegantes, claramente de la alta sociedad madrileña, la reconocieron en la fila de la carnicería. ¿No es la que trabaja en casa de los Alburquerque?, susurró una de ellas, alta y rubia, vestida con ropa de marca. Sí, la empleadita, respondió otra, de cabello gris y pendientes de perlas. Oí decir que se está involucrando con Enrique. ¡Qué absurdo! Una empleada doméstica queriendo hacerse pasar por igual. Valentina sintió que el rostro le ardía de vergüenza, pero intentó mantener la compostura. Cogió lo que necesitaba y se dirigió a otra sección, pero las mujeres la siguieron, ahora hablando en tono más alto, claramente queriendo que ella escuchara. «Esas aprovechadas son todas iguales», dijo la rubia. «Se hacen las pobrecitas para conseguir un hombre rico. Pobre Sofía, teniendo que convivir con una persona así», comentó la de los pendientes de perlas. «Enrique ha perdido completamente el juicio. Es lo que pasa por contratar gente sin referencias. Esta debe haber hechizado al pobre». Las palabras eran como puñaladas en el corazón de Valentina. Ella aceleró el paso, intentando llegar pronto a la caja, pero las mujeres no paraban de hablar. Imagínate, una doméstica creyendo que puede frecuentar los mismos lugares que nosotras. Alguien necesita hablar con doña Carmen. Esto es un absurdo. En la fila de la caja, Valentina temblaba tanto que apenas podía sostener la cartera. Las lágrimas empañaban su visión cuando intentaba encontrar la tarjeta de débito. El cajero, un joven simpático, percibió su nerviosismo. «¿Está todo bien, señora?» «Sí, gracias», murmuró ella, pasando rápidamente la tarjeta y saliendo del supermercado casi corriendo. En el coche, estacionado en el sótano, Valentina finalmente se derrumbó en lágrimas. Las palabras crueles resonaban en su mente. Aprovechada, empleadita, hechicera. Era exactamente lo que había temido desde el primer beso en el jardín. Cuando llegó a casa, encontró a Enrique en el despacho al teléfono con algún cliente. Ella guardó las compras en silencio, preparó la cena mecánicamente y cuando él bajó a comer forzó una sonrisa. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, notando algo diferente en su comportamiento. «Normal», mintió ella. «¿Y el tuyo?». Durante la cena, Sofía parloteó sobre la escuela mientras Valentina empujaba la comida en el plato, sin apetito. Enrique percibió su quietud, pero la atribuyó al cansancio. Más tarde, cuando Sofía se fue a dormir y ellos se quedaron solos en la sala, él intentó abrazarla. «Estás rara hoy. ¿Pasó algo?». Valentina dudó. Parte de ella quería contarlo todo, pero otra parte tenía miedo de preocuparlo innecesariamente. «Solo estoy cansada». «¿Estás segura?». «Sí». Él la besó delicadamente. «Te amo. Lo sabes, ¿verdad?». «Yo también te amo», respondió ella, pero las palabras salieron con un tono melancólico que la preocupó. Las humillaciones se repitieron con frecuencia creciente en las semanas siguientes. En la farmacia del barrio, 2 señoras comentaron en voz alta sobre la empleada que está engañando al viudo Alburquerque. En el banco, una empleada que conocía a la familia hizo comentarios ácidos sobre personas que no conocen su propio lugar. En la escuela de Sofía, algunas madres miraban a Valentina de forma despectiva cuando ella iba a buscar a la niña. El peor episodio ocurrió un viernes de octubre, cuando Valentina fue al centro comercial La Vaguada a comprar un regalo de cumpleaños para Sofía, que cumpliría 9 años la semana siguiente. Estaba eligiendo una muñeca en una juguetería cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. «Valentina, qué coincidencia encontrarte aquí». Era Patricia Vasconcelos, ex socia de Enrique en algunos proyectos, y ahora una de las mujeres más influyentes de la alta sociedad madrileña. Alta, delgada, rubia platino, siempre impecablemente vestida y conocida por su lengua afilada. «Hola, doña Patricia», saludó Valentina educadamente. «¿Comprando juguetes para Sofía?». «Qué dulce.
¿Enrique te está dejando usar su tarjeta de crédito para estas cositas? El tono aparentemente dulce enmascaraba una crueldad calculada. Valentina sintió que el estómago se le revolvía. Estoy comprando con mi propio dinero. Ah, claro. El sueldo de empleada doméstica debe dar para esas extravagancias, ¿no? Patricia sonrió maliciosamente. ¿O será que Enrique está siendo demasiado generoso con los beneficios? Valentina sintió que la sangre le subía a la cabeza. Con permiso, necesito terminar mis compras. Espera, querida. Patricia le sujetó el brazo. Ya que estamos aquí, necesito darte un consejito de mujer a mujer. Eres joven, bonita. Entiendo que Enrique se haya interesado. Los hombres viudos están carentes, es natural, pero no te engañes pensando que esto va a durar. ¿De qué está hablando, señora? Enrique está pasando por una fase difícil. Cuando se recupere completamente de la pérdida de Camila, se dará cuenta del error que está cometiendo. Y tú lo sabes, ¿no? Una persona como tú jamás podría formar parte de nuestro círculo. Las palabras eran como veneno destilado, cada sílaba calculada para causar el máximo dolor posible. ¿Nuestro círculo? La alta sociedad, querida. Galas, cenas con inversores internacionales, viajes para reuniones de negocios. ¿Realmente crees que tienes preparación para eso? ¿Que tienes la educación necesaria? Valentina intentó alejarse, pero Patricia continuó, ahora hablando más alto, atrayendo la atención de otros clientes de la tienda. Enrique es un buen hombre, pero está vulnerable. Sofía necesita una figura materna adecuada, no alguien que... Hizo una pausa dramática, que ni siquiera tiene educación formal completa. «Basta», explotó Valentina finalmente. «Usted no me conoce para hablar así. Conozco lo suficiente, querida, y puedo darte un consejo. Aprovecha mientras dure, porque no durará mucho. Hombres como Enrique siempre vuelven a su lugar natural. Y su lugar natural no incluye empleadas domésticas». Patricia sonrió con falsa dulzura y salió de la tienda, dejando a Valentina parada en medio de los juguetes, con lágrimas corriendo por su rostro. Otras clientas miraban con curiosidad y algunas con evidente desdén. Valentina soltó la muñeca que sostenía y salió corriendo del centro comercial. En el aparcamiento, sentada en el coche, lloró hasta no poder más. Las palabras de Patricia resonaban en su mente. Aprovecha mientras dure, porque no durará mucho. Por primera vez desde que se había enamorado de Enrique, Valentina se permitió ver la cruda realidad de la situación. Ella era una empleada doméstica sin educación formal superior, sin dinero, sin familia de prestigio. Enrique era un empresario millonario, con responsabilidades sociales y familiares que ella nunca podría comprender completamente. ¿Y si Patricia tenía razón? ¿Y si aquello era solo una fase en su vida, una carencia emocional que pasaría con el tiempo? ¿Y si ella estaba siendo demasiado ingenua al creer que el amor podría superar todas las diferencias sociales? Cuando llegó a casa, encontró a Enrique en la sala jugando al rompecabezas con Sofía. La escena doméstica, tan natural y amorosa, la hizo llorar de nuevo. ¿Cómo podría ser tan egoísta como para querer interferir en esa perfección familiar? «Tina, ¿compraste mi regalo?», preguntó Sofía corriendo a abrazarla. «Sí lo compré, princesa, pero solo lo tendrás en tu cumpleaños», dijo ella, forzando una sonrisa. «¿Lloraste?», preguntó la niña, con la aguda percepción que tienen los niños. «Es solo alergia, cariño». Enrique se acercó preocupado. «¿Estás segura de que estás bien?». «Estoy genial», mintió ella una vez más. «Voy a preparar la cena». En la cocina, mientras cortaba las verduras para el salteado, Valentina tomó una decisión que le partiría el corazón en 1000 pedazos, pero que creía que era la única correcta. Necesitaba salir de la vida de Enrique y Sofía antes de que el cruel mundo exterior destruyera completamente la felicidad de ellos. No sabía aún cómo ni cuándo, pero sabía que necesitaba encontrar fuerzas para alejarse de las personas que más amaba en el mundo, antes de que su amor por ellas las perjudicara irreparablemente. Esa noche, mientras Enrique dormía a su lado por primera vez en la mansión, Valentina se quedó despierta mirando su rostro tranquilo en la penumbra de la habitación. Memorizó cada detalle, las arrugas finas alrededor de los ojos, la respiración suave,
la mano que descansaba sobre su brazo como un gesto protector inconsciente. Sabía que pronto solo tendría esos recuerdos para calentar las noches solitarias que la esperaban. El cumpleaños de Sofía debería haber sido uno de los días más felices de la vida de Valentina. En cambio, se convirtió en el último día que pasaría con la familia que había aprendido a amar como suya. La decisión estaba tomada hacía una semana. Ella partiría en la madrugada siguiente a la fiesta, dejando solo una carta explicando su partida. La fiesta fue organizada en el jardín de la mansión, decorado con globos rosa y dorado, los colores favoritos de la cumpleañera. Doña Carmen había ayudado con los preparativos y algunas amigas de la escuela de Sofía fueron invitadas. Era una celebración íntima, familiar, exactamente como a la niña le gustaba. Valentina preparó todos los dulces preferidos de Sofía: brigadeiros, beijiños, quindim y el pastel de chocolate con cobertura de fresa que se había convertido en tradición entre ellas. Durante toda la mañana se esforzó por mantener una sonrisa en el rostro, pero su corazón estaba destrozado sabiendo que ese sería el último pastel que haría para la niña. «Tina, mira qué bonito quedó», exclamó Sofía cuando vio el pastel decorado con 9 velitas de colores. «¡Eres la mejor del mundo!». Las palabras de la niña fueron como puñaladas en el corazón de Valentina. ¿Cómo podría abandonar a esa niña que la amaba incondicionalmente? Pero las voces crueles de las mujeres de la alta sociedad resonaban constantemente en su mente, recordándole que era una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Durante la fiesta, Enrique la observó con atención creciente. Había algo diferente en Valentina hacía días, una melancolía que ella intentaba disimular, pero que él había empezado a percibir. Ella sonreía a Sofía y conversaba con doña Carmen, pero sus ojos estaban distantes, como si ya se estuviera despidiendo. «Valentina, ¿puedo hablar contigo un minuto?», dijo él llamándola a un rincón más reservado del jardín. «Claro, ¿qué pasó? Andas rara últimamente. ¿Pasó algo que no me has contado?». Ella lo miró intentando grabar en la memoria cada detalle de ese rostro que amaba tanto. «No es nada importante. Todo lo que se refiere a ti es importante para mí». Él le tomó delicadamente las manos. «Somos una pareja ahora, Valentina. No necesitas enfrentar los problemas sola». Por un momento, ella casi cedió. Casi le contó sobre las humillaciones en el supermercado, en la farmacia, en el centro comercial. Casi desahogó sobre los comentarios maliciosos, las miradas de desprecio, la sensación constante de no pertenecer a ese mundo. Pero luego vio a Sofía riendo con sus amigas, vio a doña Carmen organizando la mesa de los dulces con cariño maternal, y supo que no podía destruir esa armonía familiar con sus propios miedos e inseguridades. «Está todo bien», mintió una vez más. «Solo estoy cansada». «¿Estás segura?». «Sí». Él la besó suavemente, allí en el jardín, rodeado por el aroma de las rosas y el sonido de la risa de los niños. «Te amo», susurró contra sus labios. «Yo también te amo», respondió ella, y esta vez no era mentira. Lo amaba tanto que estaba dispuesta a sufrir el resto de su vida para protegerlo de las consecuencias de haberse involucrado con alguien como ella. La fiesta terminó al anochecer. Las amigas de Sofía se fueron cargadas de dulces. Doña Carmen se despidió con besos cálidos a todos, y la familia se quedó sola. Enrique fue a bañar a Sofía mientras Valentina recogía los restos de la fiesta, cada gesto cargado de una solemnidad fúnebre. A la hora de acostar a Sofía, la niña pidió a Valentina que le contara una historia, como se había convertido en costumbre. «Cuéntala de la princesa que cuidaba de todo el mundo», pidió la niña, ya en pijama y abrazando su muñeca favorita. Valentina se sentó en el borde de la cama, intentando controlar la emoción. «Érase una vez una princesa que tenía el don de curar el corazón de las personas», contó la historia con voz embargada, sabiendo que sería la última vez. Cuando Sofía se durmió, se quedó unos minutos más observando el angelical rostro en la almohada, los cabellos rubios esparcidos como un halo. «Duerme bien, mi princesa», susurró, besándole delicadamente la frente a la niña. «Sé siempre feliz». Enrique la encontró en la sala, sentada en el sofá con una expresión melancólica. «¿Sofía durmió?». «Como un ángel», respondió ella. «Ven aquí», dijo él,
extendiendo la mano. «Vamos a nuestra habitación. Tenemos mucho que celebrar hoy». Valentina dudó. Pasar la noche en sus brazos haría la partida aún más dolorosa, pero al mismo tiempo sería su última oportunidad de sentirse completa, amada, feliz. «Enrique», dijo ella, aceptando su mano, «¿estás seguro de que me amas?» La pregunta lo sorprendió. «¿Qué pregunta es esa?» «Claro que estoy seguro». «¿Por qué preguntas eso? ¿Y si la gente dice cosas malas sobre nosotros? ¿Y si intentan separarnos?» «Nadie nos va a separar», dijo él con convicción, tirando de ella hacia sus brazos. «No me importa lo que piensen los demás. Solo importa lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mí, y la felicidad de Sofía. Aunque eso perjudique tus negocios, aunque tu familia sea criticada». «Valentina, ¿por qué esas preguntas? ¿Pasó algo?» Ella miró profundamente en sus ojos azules, memorizando el color exacto, la expresión de amor genuino que veía reflejada allí. «Solo quería asegurarme», dijo finalmente. Hicieron el amor esa noche con una intensidad desesperada, como si ambos presintieran que era una despedida. Valentina se entregó completamente, grabando en su piel cada caricia, cada beso, cada susurro de amor. Cuando Enrique se durmió exhausto en sus brazos, ella se quedó despierta toda la madrugada, observándolo dormir. A las 5 de la mañana, cuando tuvo la certeza de que él estaba en sueño profundo, se levantó silenciosamente. Había preparado todo la noche anterior. Una pequeña maleta con su ropa básica, los libros de enfermería y todos sus ahorros guardados en una cuenta secreta que Enrique no conocía. La carta estaba escrita hacía 3 días, reescrita varias veces hasta quedar perfecta. La dejó sobre su mesita de noche, donde la encontraría al despertar. «Mi amor, cuando leas esta carta, yo ya me habré marchado. No intentes buscarme, por favor. Esta es la decisión más difícil de mi vida, pero es la única correcta. Me di cuenta de que nuestro amor, por más verdadero que sea, no es suficiente para vencer todas las barreras que el mundo pondrá en nuestro camino. Eres un hombre maravilloso y mereces una compañera que pueda estar a tu lado, sin causar problemas o vergüenzas. Sofía es la niña más especial del mundo y merece una figura materna que pueda darle todo lo que necesita sin crear conflictos en la familia. Los amo a los dos más de lo que las palabras pueden expresar, y es exactamente por eso que necesito irme. Cuídense y sean felices. Para siempre tuya, Valentina». Antes de salir, hizo una última parada en la habitación de Sofía. La niña dormía tranquilamente, abrazada a la muñeca que había ganado de cumpleaños. Valentina la besó en la frente una última vez, susurró «Te amo, princesa», y salió en silencio. El taxi que había llamado la esperaba en la esquina de la calle. El conductor la ayudó con la maleta y le preguntó el destino. «Estación de autobuses», dijo ella simplemente. Mientras el coche se alejaba de la mansión en Chamberí, Valentina miró por la ventana trasera una última vez. La casa donde había sido más feliz de lo que jamás imaginara posible, desaparecía en la curva de la calle, llevándose consigo el pedazo más importante de su corazón. En la estación de autobuses, compró un billete para Valencia. Había ahorrado lo suficiente para mantenerse por unos meses mientras buscaba trabajo como auxiliar de enfermería. Era un nuevo comienzo doloroso, pero necesario. Enrique se despertó a las 7 de la mañana e inmediatamente percibió que algo andaba mal. El lado de la cama donde Valentina dormía estaba frío y había un silencio extraño en la casa. La llamó, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando vio la carta sobre la mesita de noche. La leyó 3 veces antes de que el significado completo de las palabras penetrara en su mente. Luego se vistió rápidamente y corrió por la casa buscándola, gritando su nombre. Encontró la habitación de servicio vacía, con los cajones abiertos y su ropa desaparecida. La desesperación se apoderó de él como una avalancha. Llamó a la policía, a hospitales, a la estación de autobuses, llamó a todos los contactos que tenía, con la esperanza de encontrar algún rastro de ella. Pero Valentina había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. Sofía se despertó 2 horas después,
Bajó corriendo a la cocina buscando a Valentina para desayunar juntas, como hacían todas las mañanas. Encontró a su padre sentado a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos y los ojos rojos de llorar. «Papá, ¿dónde está Tina?» Enrique miró a su hija y no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años que la persona que más amaba en el mundo se había ido para siempre? ¿Cómo contarle que el sueño de tener una familia completa de nuevo se había deshecho durante la noche? «Ella tuvo que viajar, princesa», consiguió decir finalmente. «¿Cuándo vuelve?» «No lo sé, Sofía, no lo sé». La niña comenzó a llorar y Enrique la atrajo a sus brazos, intentando consolarla mientras su propio mundo se desmoronaba a su alrededor. La casa, que se había llenado de risas y amor en los últimos meses, volvió al silencio sepulcral que reinaba desde la pérdida de Camila. Pero esta vez, el dolor era aún más agudo, porque Enrique sabía que Valentina no se había ido por voluntad propia. Había algo detrás de esa huida, algo que ella no le había contado, y él estaba decidido a descubrir qué era, aunque le llevara el resto de su vida. 2 meses pasaron desde la partida de Valentina, y la mansión en Chamberí se había transformado en una casa de lamentos. Sofía había desarrollado un cuadro de depresión infantil que preocupaba profundamente a Enrique y doña Carmen. La niña se negaba a comer adecuadamente, lloraba todas las noches llamando a Tina mamá, y había perdido el interés por todo lo que antes la animaba: los libros, los juguetes, incluso los dulces que Valentina solía hacer. Enrique no estaba en mejor estado. Había adelgazado visiblemente. Trabajaba 16 horas al día intentando olvidar el dolor, y había contratado a 3 empleadas diferentes en 2 meses, pero ninguna conseguía reemplazar el vacío dejado por Valentina. La casa funcionaba mecánicamente, pero había perdido completamente su alma. El doctor Rafael Alburquerque observaba a su hermano con preocupación creciente. «Enrique, necesitas aceptar que ella no va a volver. Te estás destruyendo por culpa de una empleada». «Ella no era solo una empleada», explotó Enrique en una de las raras veces que perdió la compostura. «Era la mujer que yo amaba. Era la madre que Sofía había adoptado. Era una ilusión, hermano, una fantasía que ustedes dos crearon». Enrique miró a Rafael con una furia fría. «Tú no entiendes nada de lo que pasó entre nosotros. Entiendo que Sofía está enferma por toda esta historia. Entiendo que estás descuidando los negocios. Entiendo que nuestra familia se está convirtiendo en el hazmerreír de la ciudad». ¿Hazmerreír? Sí, Enrique, la gente habla. Comentan sobre el viudo Alburquerque que se involucró con la empleada y fue abandonado. Eso está perjudicando nuestra reputación. Por primera vez Enrique comprendió lo que había sucedido realmente. Valentina no había huido por no amarlos. Había huido porque alguien le había hecho creer que su presencia perjudicaba a la familia. Había huido por amor, no por falta de él. ¿Quién habló con ella? ¿Qué? ¿Quién conversó con Valentina antes de que se fuera? ¿Quién le dijo que estaba perjudicando a nuestra familia? Rafael desvió la mirada, confirmando las sospechas de su hermano. ¿Fuiste tú? No fui yo directamente, pero algunas personas hicieron comentarios. ¿Qué personas? Enrique, no importa ahora. Ella ya se fue. Sí importa. Enrique sujetó a su hermano por el brazo. ¿Quiénes fueron las personas que humillaron a Valentina? La conversación fue interrumpida por la llegada de la nueva niñera de Sofía, una mujer de mediana edad que doña Carmen había contratado después de que la tercera empleada no pudiera lidiar con el estado emocional de la niña. «Señor Enrique, Sofía tiene fiebre de nuevo y no quiere tomar la medicina. Solo repite que quiere a Tina». Enrique subió corriendo a la habitación de su hija. La encontró tumbada en la cama, pálida y con los ojos hinchados de tanto llorar. A sus 9 años, Sofía parecía haber vuelto a los 5, fragilizada por la pérdida y el abandono. «Papá, ¿por qué Tina se fue sin despedirse de mí?». La pregunta le partió el corazón a Enrique. «Ella tuvo que viajar muy rápido, princesa, pero ella prometió que nunca me dejaría». «¿Mintió?». «No, Sofía. Tina no mintió. Ella necesitó irse para cuidar de otras personas que la necesitaban. Era una media verdad que intentaba proteger a la niña de la complejidad de la situación real. Entonces, ¿por qué no vuelve?
Ya cuidó de las otras personas, ahora puede volver a casa. Enrique no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años que el mundo adulto era cruel con personas como Valentina? ¿Cómo decir que el prejuicio y la maldad habían destruido la familia que ellos estaban construyendo? Esa noche, mientras Sofía dormía con fiebre y pesadillas, Enrique tomó una decisión. Iba a buscar a Valentina. No importaba dónde estuviera, no importaba cuánto tiempo tardara. Iba a encontrarla y a traer de vuelta a la mujer que amaba y a la figura materna que su hija desesperadamente necesitaba. Comenzó por la facultad de enfermería donde ella estudiaba. Descubrió que había abandonado el curso al día siguiente de su partida y no había dejado dirección de contacto. Buscó en hospitales de Madrid, pensando que quizás ella estuviera trabajando en la ciudad. Nada. Fue doña Carmen quien sugirió Valencia. Si ella quería rehacer su vida completamente, sería en una ciudad grande donde nadie la conociera. Enrique pasó semanas llamando a hospitales valencianos, preguntando por auxiliares de enfermería llamadas Valentina Rivera. Era una búsqueda desesperada, como buscar una aguja en un pajar, pero era la única esperanza que tenía. Fue un martes de diciembre, 3 meses después de la partida de Valentina, que finalmente obtuvo una respuesta positiva. El Hospital Clínico de Valencia confirmó que una auxiliar de enfermería con ese nombre trabajaba en el sector de emergencia pediátrica. Enrique ni siquiera pudo dormir la noche anterior al viaje. Cogió el primer vuelo a Valencia y fue directamente del aeropuerto al hospital. Eran las 3 de la madrugada cuando llegó al sector de emergencia pediátrica, el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía respirar. Y entonces la vio. Valentina estaba inclinada sobre una cuna, cuidando a un bebé con suero en el brazo. Usaba el uniforme blanco de auxiliar de enfermería, los cabellos recogidos en un moño profesional, y había una serenidad en sus movimientos que él reconoció inmediatamente. Era la misma delicadeza con la que ella cuidaba a Sofía, la misma atención cariñosa que dedicaba a cada tarea. Durante unos minutos se quedó solo observándola trabajar. Ella había realizado su sueño, se había convertido en enfermera, estaba ayudando a niños necesitados como siempre quiso. Parte de él sintió orgullo por ella haber conseguido superar el dolor y seguir adelante. Otra parte sintió una tristeza profunda al percibir que ella había encontrado una vida sin ellos. Fue cuando Valentina se giró y lo vio parado en el pasillo que el mundo se detuvo para ambos. Ella palideció completamente, como si estuviera viendo un fantasma. Por unos segundos, se quedaron solo mirándose a través del cristal que separaba el pasillo de la enfermería pediátrica. Entonces Valentina susurró algo a la enfermera a su lado y salió de la enfermería. «¿Enrique? ¿Qué estás haciendo aquí?» La voz de ella estaba embargada de emoción, los ojos castaños llenos de lágrimas contenidas. «Vine a buscarte. ¿Cómo me encontraste?» «Busqué en todos los hospitales de Valencia. No iba a rendirme hasta encontrarte». Estaban parados en el concurrido pasillo del hospital, pero para ellos solo existían esos 2 corazones rotos intentando reencontrarse. «Enrique, no puedo volver». «¿Por qué?» «Porque nada ha cambiado. La gente seguirá hablando. Tu familia seguirá siendo criticada por mi culpa. No me importa la gente, pero a mí sí me importa». Las lágrimas finalmente corrieron por su rostro. «Me importa porque te amo demasiado para verte siendo destruido por mi culpa». «No me estás destruyendo, Valentina. Tu ausencia me está destruyendo». Él se acercó, pero ella retrocedió un paso. «¿Cómo está Sofía?» La pregunta que ella tenía miedo de hacer, pero necesitaba saber la respuesta. Enrique dudó. Parte de él quería protegerla de la dolorosa verdad, pero sabía que solo la honestidad podría traerla de vuelta. «Sofía está enferma, Valentina. Desarrolló depresión infantil. No come bien. Llora todas las noches. Tuvo fiebre emocional por tu culpa». El rostro de Valentina se contorsionó de dolor. «No puede ser. Ella te llama Tina mamá, incluso cuando está durmiendo. Pregunta todos los días cuándo vas a volver a casa». «Para, por favor». Valentina se apoyó en la pared. Las piernas le flaqueaban. «No voy a parar», dijo Enrique, acercándose de nuevo. «Necesitas oír la verdad.
Sofía te necesita. Yo te necesito. Nosotros somos una familia, Valentina. No lo somos. Sí lo somos. Y tú lo sabes. ¿Por qué crees que duele tanto estar lejos de nosotros? Valentina cerró los ojos, luchando contra todos los sentimientos que había intentado reprimir en los últimos 3 meses. Enrique, logré graduarme como auxiliar de enfermería. Estoy trabajando en un hospital público ayudando a niños necesitados. Es todo lo que siempre quise. Y yo me alegro por ti, pero eso no significa que no puedas tener una familia también. Tu familia no me acepta. Mi madre te adora. Rafael es un idiota, pero tendrá que aceptarlo. ¿Y las otras personas? Las mujeres de la alta sociedad que me humillaron en el supermercado, en la farmacia, en el centro comercial. Entonces era eso. Enrique finalmente entendió lo que había sucedido. Cuéntamelo todo, dijo él, sujetándole delicadamente las manos. Cuéntame quién dijo qué. Durante 1 hora, allí en el pasillo del hospital, Valentina relató todas las humillaciones que había sufrido. Contó sobre los comentarios maliciosos en el supermercado, sobre el cruel encuentro con Patricia Vasconcelos en el centro comercial, sobre las miradas de desdén en la farmacia y en el banco. Enrique escuchó todo en silencio, la rabia creciendo dentro de él con cada relato. ¿Por qué no me contaste esto cuando estaba pasando? Porque ibas a querer protegerme, y eso solo iba a empeorar las cosas. Iba a confirmar lo que ellas estaban diciendo, que yo era una aprovechada usándote para subir en la vida. Valentina, mírame, dijo él, levantándole delicadamente el rostro. No eres una aprovechada. Eres la mujer más íntegra que he conocido. Saliste de casa sin llevar nada de lo que yo te había dado. Realizaste tu sueño profesional con tu propio esfuerzo. Estás aquí ayudando a niños necesitados a las 3 de la madrugada. ¿Cómo puede alguien llamar a eso aprovechamiento? Porque el mundo es cruel con personas como yo. Entonces vamos a cambiar el mundo juntos. Fue en ese momento cuando una enfermera se acercó a ellos. Disculpen la interrupción, pero Valentina, hay una emergencia en la enfermería. Llegó un niño en estado grave. Valentina se recompuso inmediatamente, se secó las lágrimas y se dirigió a la enfermería. Enrique la siguió y la observó trabajar, cuidando a una niña de unos 8 años que había llegado con convulsión febril. Viendo a Valentina inclinada sobre esa niña desconocida, con la misma dedicación con la que cuidaba a Sofía, Enrique entendió que había encontrado no solo a la mujer que amaba, sino también a la madre que su hija necesitaba. Cuando la emergencia pasó y la niña se estabilizó, ya era casi el amanecer. Valentina encontró a Enrique en la sala de espera, donde había pasado toda la madrugada esperando. ¿Te quedaste aquí toda la noche? Me quedaría el tiempo que fuera necesario. Enrique, cásate conmigo. La propuesta salió tan repentina que ambos se sorprendieron. ¿Qué? Cásate conmigo, Valentina. Aquí, ahora, en el hospital, delante de Dios y de las personas. Quiero que el mundo entero sepa que eres mi familia. ¿Estás loco? Estoy enamorado. Y solo hay una manera de callar a todas esas personas maliciosas para siempre, mostrando que nuestro amor es real, oficial, reconocido. Valentina miró en los ojos azules de él y vio la determinación absoluta que conocía también. Enrique Alburquerque había tomado una decisión y cuando eso sucedía, él movía montañas para concretizarla. ¿Y Sofía? ¿Cómo está ahora? Sofía está en el coche, durmiendo en el asiento trasero. ¿En el coche? ¿Trajiste a Sofía enferma en un viaje de avión? Ella quiso venir. Dijo que no iba a dejar a papá buscar a Tina mamá solo. Valentina se derrumbó en lágrimas. ¿Está aquí? ¿Quieres verla? Por primera vez en 3 meses, Valentina se permitió creer que quizás el amor pudiera ser más fuerte que el prejuicio, que quizás la familia que había soñado era realmente posible. Valentina siguió a Enrique hasta el aparcamiento del hospital con el corazón latiéndole desacompasadamente. Eran casi las 6 de la mañana y el sol comenzaba a salir sobre Valencia, pintando el cielo de tonos dorados que parecían anunciar un nuevo comienzo. Cuando llegaron al coche, ella vio a través del cristal trasero una pequeña figura encogida en el asiento, durmiendo profundamente. Sofía estaba visiblemente más delgada, sus cabellos rubios sin el brillo de antes, e incluso dormida,
Había una expresión de tristeza en su carita que partió el corazón de Valentina. La niña usaba el pijama de unicornio que ella misma le había comprado meses atrás, en una época que ahora parecía pertenecer a otra vida. «Ha perdido mucho peso», observó Valentina, la voz embargada. «Se niega a comer desde que te fuiste. Dice que la comida no tiene sabor sin tina para conversar». Enrique abrió delicadamente la puerta del coche. Sofía se despertó despacio, confusa por los primeros segundos. Cuando sus ojos azules se enfocaron en Valentina, la niña quedó completamente inmóvil, como si temiera que fuera solo un sueño. «¿Tina, mamá?», susurró con una voz pequeña e incierta. «Hola, mi princesa», respondió Valentina, arrodillándose al lado del coche, con lágrimas corriendo por su rostro. Fue entonces cuando Sofía se derrumbó en un llanto convulsivo que venía siendo reprimido hacía 3 meses. Saltó del asiento y se arrojó a los brazos de Valentina, abrazándola con una fuerza desesperada, como si quisiera asegurarse de que ella era real. «Volviste a casa», sollozaba la niña. «Sabía que ibas a volver. Recé todos los días a la Virgen que vive en la iglesia de la abuela Carmen». Valentina la abrazó con toda la fuerza que tenía, sintiendo como si un pedazo arrancado de su alma finalmente hubiera vuelto a su lugar. El olor de los cabellos de Sofía, el peso del cuerpecito delgado en sus brazos, los bracitos apretados alrededor de su cuello, todo eso confirmaba lo que ella ya sabía en el fondo del corazón. Esa niña era su hija, independientemente de lazos sanguíneos. «Perdón por haberme ido sin despedirme, princesa. Perdón por haberte dejado triste. No te irás de nuevo, ¿verdad? ¿Prometes que no lo harás?» Valentina miró por encima de la cabeza de Sofía a Enrique, que las observaba con los ojos llorosos. En ese momento, todos los miedos, todas las inseguridades, todos los prejuicios que había enfrentado parecieron insignificantes ante el amor de esa familia. «No me iré nunca más», prometió, «si ustedes me quieren de vuelta». «Claro que te queremos», exclamó Sofía, finalmente separándose para mirarla a los ojos. «Eres mi mamá, y papá está muy triste sin ti. Llora a escondidas, pero yo lo veo». La brutal sinceridad de la niña hizo que Enrique se sonrojara ligeramente, pero él no lo negó. «Sofía tiene razón. No somos una familia sin ti, Valentina». Allí, en el aparcamiento del hospital clínico, bajo el sol naciente de diciembre, Valentina finalmente aceptó la verdad que venía negando hacía meses. Ella pertenecía a esa familia tanto como ellos a ella. El amor que compartían era más grande que cualquier barrera social, más fuerte que cualquier prejuicio. «Entonces mi respuesta es sí», dijo ella, mirando directamente a Enrique. «¿Sí a qué?», preguntó Sofía confusa. «Sí, acepto casarme con tu padre». La niña dio un grito de alegría que resonó por todo el aparcamiento, haciendo que algunos empleados del hospital se giraran para ver lo que estaba sucediendo. Enrique las atrajo a ambas a un abrazo apretado, y por primera vez en meses, los 3 se sintieron completos de nuevo. El matrimonio se celebró 2 meses después, en febrero, en una ceremonia íntima en la iglesia del Sagrado Corazón en el barrio de Recoletos. Doña Carmen lloró durante toda la ceremonia, no de tristeza, sino de alegría al ver a su hijo finalmente feliz de nuevo. El doctor Rafael, que inicialmente se había resistido a la unión, acabó siendo conquistado por la determinación de Valentina de seguir trabajando como enfermera incluso después del matrimonio, demostrando que sus intenciones eran genuinas. La mayor sorpresa llegó durante la fiesta, cuando algunas de las mujeres que habían humillado a Valentina meses antes aparecieron para felicitar a los novios. Patricia Vasconcelos, la misma que había sido cruel en el centro comercial, se acercó con una sonrisa forzada. «Felicidades, Valentina. Espero que sean muy felices». «Gracias, doña Patricia», respondió Valentina con una dignidad serena que impresionó a todos los presentes. «Yo me gustaría disculparme por algunos comentarios que hice en el pasado. A veces la gente habla sin pensar». Enrique comenzó a acercarse con una expresión nada amigable, pero Valentina le sujetó el brazo delicadamente. «No necesita disculparse», dijo ella con sinceridad. «Sus palabras me hicieron crecer. Me hicieron entender que el valor de una persona no se mide por la opinión de los demás.
sino por sus propias acciones. La elegante respuesta dejó a Patricia visiblemente avergonzada y provocó murmullos de aprobación de los otros invitados. En ese momento, todos percibieron que Enrique había elegido a una mujer de carácter excepcional. Sofía fue la damita de honor perfecta, esparciendo pétalos de rosas por el pasillo de la iglesia con una sonrisa radiante que no aparecía hacía meses. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si había algún impedimento para el matrimonio, ella gritó espontáneamente: «No hay impedimento ninguno, ellos se aman mucho», provocando risas cariñosas de todos los presentes. Después del matrimonio, Valentina hizo hincapié en mantener su trabajo en el hospital público. Enrique, inicialmente preocupado por su seguridad al trabajar en turnos nocturnos, acabó admirando aún más su determinación. Ella dividía su tiempo entre cuidar de la familia y realizar su sueño de ayudar a niños necesitados, encontrando un equilibrio que la hacía completamente realizada. La casa en Chamberí se transformó completamente. Lo que antes era una mansión silenciosa y melancólica, se convirtió en un hogar lleno de vida. Valentina trajo sus tradiciones a la cocina, preparando dulces caseros los fines de semana que pronto se hicieron famosos entre los vecinos. El pan de queso de los domingos se convirtió en tradición, e incluso los críticos más severos acabaron cediendo al encanto de la nueva señora Alburquerque. Sofía floreció de nuevo bajo los cuidados amorosos de Valentina. La niña volvió a comer bien, a jugar con entusiasmo y a tener pesadillas solo ocasionales. Más importante aún, comenzó a llamar a Valentina mamá, naturalmente, sin ningún tipo de vergüenza, como si siempre hubiera sido así. En septiembre, 14 meses después del matrimonio, Valentina descubrió que estaba embarazada. La noticia fue recibida con euforia por toda la familia. Sofía, ahora con 10 años, estaba radiante con la perspectiva de tener un hermanito o una hermanita. «Será un niño», decretó ella una tarde, mientras ayudaba a Valentina a preparar dulce de leche. «Y se llamará Pedro, como el abuelo que mamá me contó que falleció cuando yo era pequeña». Valentina sonrió, tocando su barriga aún pequeña. «¿Y si es niña? Si es niña, que se llame María Concepción, como tu abuela que hacía los mejores pasteles del mundo». La sugerencia emocionó profundamente a Valentina. Sofía había guardado en su memoria cada historia que ella le había contado sobre su abuela Concepción, honrando a la mujer que había moldeado el carácter de la mujer que se había convertido en su madre. Durante el embarazo, Valentina continuó trabajando hasta el 7º mes, cuando Enrique finalmente logró convencerla de tomar licencia. En ese periodo, ella se había convertido en una de las auxiliares de enfermería más respetadas del hospital, conocida por su dedicación excepcional a los niños y por su capacidad de tranquilizar a los padres más nerviosos. En junio, 2 años después del reencuentro en el Hospital Valenciano, nació Pedro Concepción Alburquerque, un niño sano que heredó los ojos azules de su padre y la determinación de su madre. Sofía estuvo presente en el hospital cuando nació su hermano y declaró solemnemente que sería la mejor hermana mayor del mundo. El momento más emocionante llegó 6 meses después, cuando Valentina finalmente se graduó como enfermera. Había vuelto a estudiar después del matrimonio, conciliando los estudios con el trabajo y la familia, en una rutina extenuante que solo fue posible con el apoyo total de Enrique y doña Carmen. La ceremonia de graduación fue en la Universidad Complutense de Madrid, UCM, una tarde soleada de diciembre. Enrique estaba en la audiencia sosteniendo a Pedro en brazos, mientras Sofía sostenía una pancarta que ella misma había hecho. «Felicidades, mamá enfermera». Doña Carmen lloraba de emoción al ver a su nuera realizar el sueño que le había costado tantos sacrificios. Cuando llamaron el nombre Valentina Rivera Alburquerque y ella subió al escenario para recibir el diploma, Enrique no pudo contener la emoción. Allí estaba la mujer que había salvado su vida, en el sentido más literal y más amplio posible. Ella lo había rescatado de la depresión, había devuelto la alegría a Sofía, había transformado una casa fría en una familia amorosa. Después de la ceremonia, durante la fiesta en la mansión de Chamberí, Valentina discursó para los amigos y familiares que se habían convertido en su segunda familia. «Hace 5 años,
Yo era solo una joven huérfana que limpiaba esta casa y soñaba lo imposible. Hoy soy enfermera titulada, esposa amada, madre de 2 niños maravillosos y parte de una familia que me enseñó que el amor verdadero no conoce barreras sociales. Ella miró a Enrique, que la observaba con el orgullo estampado en el rostro, luego a Sofía, que aplaudía entusiasmada, y finalmente al bebé Pedro durmiendo en los brazos de su abuela Carmen. La vida me enseñó que a veces salvar una vida puede transformar completamente el propio destino. Cuando encontré a Enrique desmayado en ese baño, yo solo estaba haciendo lo que mi corazón me mandaba, cuidar de quien lo necesitaba. No imaginaba que ese gesto cambiaría para siempre nuestras vidas. Su voz se embargó de emoción. Quiero agradecer especialmente a mi abuela Concepción, que donde esté debe estar sonriendo al ver que los valores que ella me enseñó, bondad, determinación y fe en el amor, realmente funcionan. Enrique se acercó y la besó suavemente delante de todos los invitados, sellando no solo ese momento, sino toda la extraordinaria jornada que habían recorrido juntos. Sofía, siempre espontánea, gritó desde la mesa donde estaba: «Ahora le cuentas la historia a Pedro cuando crezca». Todos rieron, y Valentina percibió que su vida se había convertido exactamente en lo que siempre había soñado. Estaba ayudando a personas como enfermera, tenía una familia que la amaba incondicionalmente, y había demostrado a sí misma y al mundo que el valor de una persona no se mide por su origen, sino por el tamaño de su corazón. La mansión en Chamberí, que un día fuera un lugar de trabajo, se había convertido verdaderamente en un hogar. El aroma de dulces caseros se mezclaba con risas infantiles y conversaciones amorosas, creando una atmósfera de felicidad genuina que contagiaba a todos los que visitaban a la familia. Esa noche, después de que todos los invitados se marcharon, Enrique y Valentina se sentaron en el jardín donde se habían besado por primera vez, observando las estrellas mientras Pedro dormía tranquilo en la cuna al lado y Sofía soñaba en su habitación, decorada con los dibujos que había hecho de la familia perfecta. «Lo logramos», murmuró Enrique, entrelazando sus dedos con los de ella. «¿Logramos qué?» «Probar que el amor verdadero vence cualquier obstáculo. Que una familia se construye con dedicación, no con documentos de nacimiento». Valentina sonrió, pensando en la jornada extraordinaria que la había llevado de empleada doméstica a matriarca de una familia feliz, de estudiante nocturna a enfermera titulada, de joven insegura a mujer realizada. «¿Sabes lo que es más increíble?», dijo ella, observando la luna llena sobre Madrid. «Es que al final, la mayor riqueza no estaba en la cuenta bancaria o en la mansión. Estaba aquí, en este amor que construimos juntos, en esta familia que elegimos ser». Enrique la atrajo más cerca, y allí, bajo el cielo estrellado de la Comunidad de Madrid, entre el perfume de las rosas y el sonido suave de la respiración de su hijo recién nacido, los dos supieron que habían encontrado el verdadero significado de la felicidad. La historia de Valentina y Enrique demostró que la autenticidad y la bondad conquistan corazones más fácilmente que el estatus social, que las familias verdaderas se construyen con amor diario y que la mayor riqueza de un hombre puede encontrarse en los brazos de una mujer que lo ama por quien realmente es. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Valentina y Enrique haya tocado sus corazones tan profundamente como tocó el nuestro. Esta jornada de amor, superación y familia nos recuerda que los sentimientos más verdaderos nacen en los momentos más inesperados de la vida. Si esta narrativa los emocionó, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir más historias que celebran el poder transformador del amor genuino. Dejen su like si creen que el amor puede vencer cualquier barrera social y cuéntenos en los comentarios cuál fue el momento que más los emocionó en esta saga familiar. Todos los días traemos historias únicas que exploran los sentimientos más profundos del alma humana. No se pierdan nuestros próximos contenidos, historias que prueban que la vida siempre reserva los finales más bonitos para quien tiene el coraje de amar verdaderamente.